gigantes, escupen fuego, vuelan sobre montañas y destruyen ciudades enteras con un solo aliento. Los dragones aparecen en las leyendas de Europa, de Asia, de América y del Medio Oriente, en culturas que nunca se conocieron, en idiomas que jamás se cruzaron. Y aquí está la pregunta que nadie ha podido responder del todo. ¿Cómo es posible que civilizaciones separadas por miles de kilómetros y por miles de años imaginaran criaturas tan parecidas? ¿Fue coincidencia? ¿Inspiración en animales reales? ¿Un miedo humano universal? ¿O hay algo más antiguo, más profundo, detrás de la leyenda? Hoy vamos a descubrir el verdadero origen de los dragones. Los dragones son una de las criaturas más antiguas de la historia humana. No nacieron en la Edad Media ni en los cuentos de hadas. Son mucho, mucho más viejos que eso. Hace más de 4000 años, en la antigua Mesopotamia, la civilización entre los ríos Tigris y Éufrates, ya existían relatos sobre Tiamat, una serpiente primordial, una diosa dragón que representaba el caos del universo antes de la creación. En el Enuma Elish, el poema babilónico de la creación, el dios Marduk mata a Tiamat y con su cuerpo forma el cielo y la tierra. El dragón no era solo un monstruo, era el origen del mundo. En el antiguo Egipto existía Apophis, la serpiente del caos que cada noche intentaba devorar al sol mientras cruzaba el inframundo. Si Ra no vencía a Apophis, amanecería nunca más. ¿Te das cuenta? Hace miles de años ya había dragones en el centro del universo. En Europa la historia tomó un camino diferente. El dragón se convirtió en el símbolo del mal absoluto. En la Grecia clásica, la hidra de Lerna, una serpiente de múltiples cabezas que regeneraba cada cabeza cortada, aterrorizaba los pantanos. Heracles tardó décadas en derrotarla. En la mitología nórdica, Nidogor, el dragón de las raíces, rollía eternamente el árbol del mundo Yggdrasil. Mientras existiera ese dragón, el universo estaba en peligro. Y luego llegó la era cristiana, y el dragón se convirtió en el símbolo definitivo del diablo. San Jorge y el dragón. San Miguel y el dragón. En cada caso, el héroe mata al monstruo, y el orden vence al caos. Beowulf, uno de los poemas épicos más antiguos en inglés, termina con el héroe anciano enfrentándose a un dragón que destruye aldeas. Beowulf muere en combate. El mensaje era claro. El dragón era tan poderoso que podía matar incluso al mayor de los guerreros. El dragón europeo representaba el miedo puro, fuego, destrucción, poder incomprensible. Pero cruza al otro lado del mundo, llega a China, a Japón, a Vietnam, a Corea, y el dragón se convierte en algo completamente distinto. El Long chino no escupe fuego para destruir, lleva la lluvia, trae buena fortuna, es el símbolo del poder imperial. Los emperadores chinos se consideraban hijos del dragón. En la mitología japonesa, Ryujin, el dios dragón del mar, gobernaba las profundidades del océano desde un palacio submarino de cristal. No era un monstruo, era un ser divino. Dos culturas, dos versiones completamente opuestas de la misma criatura. El dragón que destruye en Europa es el mismo dragón que protege en Asia. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a conclusiones tan opuestas sobre la misma bestia? Esa respuesta llegará pronto. ¿Y si los dragones nunca fueron pura fantasía? ¿Y si nacieron de algo que la gente realmente vio? Imagina esto. Eres un campesino en la Europa del siglo XII. Mientras aras el campo, tu arado choca con algo duro. Comienzas a desenterrar. Son huesos, huesos enormes, más grandes que cualquier animal que hayas visto en tu vida. No tienes la palabra dinosaurio. Esa palabra no existe. La paleontología no existe. No hay museos, no hay libros de ciencia. ¿Qué crees que son esos huesos? La paleontóloga Adrienne Mayor lleva décadas estudiando este fenómeno. Su tesis es convincente. Las culturas antiguas encontraron fósiles de dinosaurios, de mamuts, de criaturas extintas, y los interpretaron como los restos de los monstruos de sus leyendas.
En China, los fósiles de dinosaurios se llamaban durante siglos huesos de dragón. Se vendían molidos como medicina. Los huesos de dinosaurio eran literalmente los huesos de los dragones. En Grecia, los cráneos de elefantes prehistóricos, con su gran cavidad nasal central, podrían haber sido el origen del mito del cíclope. Un solo ojo gigante, una criatura imposible. Los monstruos no eran invención pura, eran interpretación. Pero los fósiles no son la única explicación. Están también los animales que la gente sí podía ver con vida. El dragón de Komodo, 3 metros de largo, dientes como cuchillos, garras capaces de destrozar carne, y una mordida letal. Su saliva contiene un cóctel de bacterias y veneno que mata lentamente a la presa. Ahora imagina encontrar uno de estos hace 1000 años, en una isla remota, sin preparación ninguna, sin ningún libro de biología. ¿Qué creerías que es? Los marineros medievales que navegaban por el Índico traían historias de criaturas enormes que vivían en islas lejanas. Historias que se exageraban con cada puerto. Criaturas que crecían con cada narración. Los cocodrilos del Nilo, los pitones de Asia, las anacondas de Sudamérica. Todas estas serpientes gigantes, todas estas criaturas antiguas y reptilianas alimentaron la imaginación de culturas que no tenían explicación para ellas. Y luego están las águilas. Las aves rapaces enormes, vistas desde lejos, atrapando animales mucho más grandes que ellas. Un animal que vuela, que tiene garras, que puede matar bestias. Combina eso con una serpiente gigante, y ya tienes un dragón. ¿Y el fuego? La parte más icónica de todos los dragones occidentales, también tiene explicación natural. Los volcanes, las erupciones, el gas natural que a veces emerge del suelo y se enciende espontáneamente. El fuego de San Telmo sobre el mar, la luz de las marismas, esa llama azulada que aparece sobre los pantanos y que durante siglos se atribuyó a espíritus y monstruos. Y hay algo más, la teoría del miedo primitivo. Los neurocientíficos han propuesto que los seres humanos tienen un miedo instintivo e innato a ciertos depredadores. Las serpientes, las aves rapaces, los felinos grandes. Un miedo programado en nuestro cerebro durante millones de años de evolución. El dragón podría ser la criatura que combina todos esos miedos en uno solo. El reptil que repta, el pájaro que vuela, el predador que acecha. El miedo máximo, la amenaza definitiva. Por eso aparece en todas las culturas. No porque existiera, sino porque nuestro cerebro estaba programado para temerlo. Llegó el siglo XIX. La ciencia explicó los fósiles. La razón sustituyó a la superstición y el dragón debería haber desaparecido. No desapareció. J.R.R. Tolkien, el padre de la fantasía moderna, entendió algo que los racionalistas ignoraban. Los dragones no son solo monstruos, son símbolos, son arquetipos, representan algo que va más allá de la ciencia. Tolkien escribió que los dragones encarnaban el deseo de poder y el horror de la riqueza que corrompe. Smaug, el dragón de El Hobbit, no es simplemente un lagarto grande que escupe fuego. Es la avaricia hecha carne. Es el peligro de acumular más de lo que puedes defender. Duerme sobre un montón de oro durante siglos. No lo usa, no lo necesita. Simplemente no puede soltarlo. ¿Te suena a algo más moderno? El siglo XX reinventó el dragón una vez más, y esta vez lo hizo en múltiples direcciones. Puff, The Magic Dragon. El dragón amigo de la infancia. La criatura que vive en un mundo de imaginación pura y muere cuando su dueño crece y ya no cree en él. Una de las canciones más tristes de los años 60 sobre el fin de la inocencia. Luego llegó Dragones y mazmorras, el juego de rol que en los años 70 convirtió a los dragones en el enemigo definitivo de la fantasía. Clasificados por colores, por poderes, por niveles de inteligencia, el dragón se convirtió en un sistema, y en los 90 los videojuegos los transformaron en jefes finales.
el obstáculo máximo, el punto de prueba donde el jugador demuestra que ha dominado todas las habilidades del juego. Spyro era un dragón. En Skyrim eres el Dragonborn, el único con poder para matar dragones. En Dark Souls, los dragones son dioses caídos, vestigios de un mundo anterior al mundo. Cada generación reinventa el dragón según sus miedos y sus sueños. Pero el cambio más radical llegó con cómo entrenar a tu dragón. Por primera vez en la historia del entretenimiento masivo, el dragón no era el enemigo, era el amigo, el compañero, la criatura que entendía al protagonista mejor que cualquier humano. Chimuelo, el Night Fury, redefinió lo que podía ser un dragón. Era inteligente, leal, curioso, vulnerable, tenía miedo, podía ser herido, podía amar. Esa película no fue un accidente cultural. Llegó en un momento en que la humanidad empezaba a replantearse su relación con los animales, con la naturaleza, con las criaturas que consideraba inferiores. El dragón pasó de ser el otro, lo que hay que destruir, a ser el otro, lo que hay que comprender. Y luego llegó Game of Thrones. Daenerys Targaryen y sus 3 dragones devolvieron al dragón a su lugar original. El símbolo del poder absoluto. No el poder del individuo, sino el poder que cambia el curso de la historia. Cuando Drogon vuela sobre los campos de batalla, no es solo un espectáculo visual. Es una pregunta política. ¿Qué pasa cuando alguien tiene acceso a una fuerza tan devastadora que ningún ejército puede resistir? Game of Thrones usó los dragones para hablar de poder, de imperialismo, de la tentación de la fuerza desmedida. Los dragones no eran decoración, eran el argumento central. 8 siglos después de Beowulf, el dragón seguía siendo exactamente lo mismo. El símbolo del poder que destruye lo que toca si no se controla. Entonces, ¿por qué todas las culturas crearon dragones? Porque las serpientes existían, porque los fósiles existían, porque el fuego de los volcanes existía, porque el cerebro humano estaba programado para temer a ciertas criaturas. Pero eso es solo la explicación científica. La explicación más profunda es esta. Los dragones son el lenguaje que la humanidad inventó para hablar de lo que no podía explicar. Del caos, del poder, del miedo a lo desconocido, de la riqueza que corrompe, del fuego que destruye y que también ilumina. En Mesopotamia, el dragón era el caos antes de la creación. En China, era el orden celestial. En Europa, era el mal encarnado. En la cultura moderna, es el símbolo del poder sin control. En las historias de amistad, es el otro que puede llegar a ser igual a nosotros. Todos los dragones. La misma criatura, 1000 significados distintos. Tal vez los dragones nunca existieron. Pero durante miles de años la humanidad necesitó creerlos, porque sin el dragón no podías contar la historia del héroe. Sin el monstruo no existía el valiente. Sin el caos no tenía sentido el orden. Y quizá eso es lo más fascinante de todo, porque mientras el ser humano siga necesitando héroes, seguirá necesitando dragones, y mientras necesite dragones, los seguirá creando. Y mientras los cree, jamás morirán. Si llegaste hasta aquí, ya eres de los nuestros, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.